Yo nací en Bogotá. Mi mamá es de Facatativá y mi padre, que ya murió, era de Icononso. Mi familia es una familia grande porque está conformada por 8 hermanos, una cosa que hoy sería insólita completamente. Mi casa era una casa donde se oía mucha música, pero la mayoría de la música que se oía poca música clásica. Yo recuerdo exactamente que el disco que había en mi casa, el disco de música clásica, era la Quinta Sinfonía de Beethoven, dirigida por Otto Klemperer. Eso sí lo recuerdo y yo ponía ese disco muchísimas veces. Digamos, de esas primeras experiencias musicales, también recuerdo otras que también fueron muy importantes. La primera vez que yo oía a los Beatles, yo no podía absolutamente creer lo que estaba oyendo. A mí me dejó eso asombrado completamente. Yo tendría unos 11 años, tal vez. Entonces yo empecé a molestar, digamos, con la música en la casa. Me armé una batería hechiza, hacía ruido. Y yo estaba con eso ahí, ¿no? Con esa cosa de la música ahí por el lado. Pero pues es difícil en una familia de 8. Mi mamá y papá no eran profesionales, donde quieren que su hijo mayor sea profesional, obviamente, y lo último que van a querer es que sea músico, ¿no? Entonces tuve que irme de la casa para ser músico. Yo empecé a estudiar arquitectura en la Universidad Nacional y resulta que la Facultad de Artes está conectada con el conservatorio. Entonces yo pasaba prácticamente todos los días por el conservatorio y cada vez me quedaba más tiempo ahí. Entonces se fue complicando hasta que ya no se pudo más. Yo empecé a estudiar música contra la voluntad de mis papás. Yo lo que sentía era esta cosa interna que me impulsaba de una manera tremenda a asumir la música a fondo. ¿Sí ves? Sentía que ahí debía estar toda mi vida. Estoy en el conservatorio, en la biblioteca del conservatorio, que era pequeña, y un día estoy revisando los libros y veo un lomo nuevo de un libro que yo no había visto. Yo cojo el libro, empiezo a verlo, el libro está en inglés, y empiezo a leer. Y me encuentro con una frase que dice: si usted quiere entender lo invisible, mire cuidadosamente lo visible. También me queda esto ahí dando vueltas. Digo, pero claro, o sea, lo invisible es muy difícil de entender, pero lo visible sí está ahí. A eso es que hay que dedicarse. Y eso se me convierte como en una llave que he usado toda la vida y se la he regalado a cantidad de gente. ¿Sí es? O sea, todo el que tengo la opción, le paso la llave del conocimiento, como digo yo. Y entonces yo digo, esto es lo que yo quiero, esto es lo que a mí me gusta. O sea, a mí me gusta la música conectada con el cosmos, me gusta la música conectada con el universo, actuando en concordancia y proponiendo las fuerzas del universo, actuando dentro de la música, y la música como ejemplo de cómo actúan las fuerzas en el universo. Entonces ya ahí fue cuando empecé a pensar que tenía que irme a estudiar a los Estados Unidos, porque todos estos eran autores estadounidenses. Yo dije, allá es que tengo que ir. Y entonces mi estancia en Juilliard fue una estancia con 2 visiones: la visión del estudiante, pero la visión del que que está pensando en hacer algo similar a su regreso, del que quiere ver cómo es la estructura de eso. Entonces yo a los profesores, con todos, muéstrenme los programas, cómo es esto, cómo son las evoluciones de mi bibliografía, etc. O sea, yo ya estaba pensando era cómo me devuelvo a Colombia para hacer una educación musical distinta a la que tenemos en ese momento. Entonces Agustín me mandó una carta, el vicerrector académico de la universidad, diciéndome, hombre, a través de tu hermana he sabido que vas a regresar y que tal, y que estás interesado en la educación, y nosotros estamos interesados, a mí me parece interesante hablar acerca de una posibilidad en la universidad. Entonces ya llegué a hablar con el vicerrector académico. Y eran 9 estudiantes y empezamos en un garaje en el edificio Cataluña, porque era lo único que había. Y con un tablero que hicieron acá en la universidad, un tablerito que parece un tablerito de kinder hoy en día, ahí empezamos. Y eso era clases y clases y clases. Yo enseñaba de todo.
enseñaba dirección de orquesta, enseñaba apreciación musical, enseñaba teoría, por supuesto, enseñaba composición, enseñaba todo. Yo un día, en el archivador del coro, buscando partituras y eso, me encuentro con una cosa que decía himno javeriano. ¿Himno javeriano? Yo no sabía que esta universidad tenía himno. Entonces me puse a verlo y lo montamos con el coro. Estrenamos el himno, o lo reestrenamos, en lo que se llamaba el hall de relaciones, que es la entrada donde hay tesorería y eso, en el primer piso del edificio central. Ahí se cantó el himno por primera vez. Estamos hablando por ahí del año 81. Y ese himno entonces empezó a ser el emblema de la universidad que hoy es. Se crea la carrera y la carrera es aprobada, en aquel momento lo aprobaba el ICFES. Entonces ahí ya se consolida música y música sigue creciendo. Y entonces aparecen propuestas como ingeniería sonido. Nosotros fuimos los primeros que ofrecimos ingeniería sonido acá. Nosotros fuimos los primeros que ofrecimos un énfasis de jazz junto a lo clásico. Todo eso era posible en la universidad. Yo me he transformado, yo he hecho mis sueños realidad dentro de la universidad. La universidad me ha posibilitado un campo de trabajo para eso. Y me he sentido feliz aquí en la universidad. Esa es así, con mayúsculas. Pero todo esto es como que la vida es la que va hablando por uno. La vida va al frente planteando cosas y uno va como tratando de descifrar qué es lo que está pasando y tratando de ver cómo puede uno, digamos, desarrollarse uno en su propia identidad y en lo que uno quiere. Pero sí hay esos momentos en el recorrido que son claves como para sentir que la música era una cosa maravillosa. Y eso implicó muchos sacrificios y esfuerzos, pero que al fin y al cabo no son tanto cuando uno está haciendo lo que uno quiere.